Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este nuevo seminario respecto a la regulación de presión en sistemas de vapor. Agradecemos mucho su participación. El día de hoy, quienes van a ser los ponentes de esta presentación es el ingeniero Miguel Aguilera y el ingeniero Carlos Betancourt. Y van a estar en el soporte el ingeniero Guadalupe Rodríguez y el ingeniero Manuel González, quien está actualmente aquí en la pantalla identificado como TLB Engineering. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer a través del chat o directamente en el panel de preguntas o incluso a través del correo. Todas sus preguntas las estaremos contestando en el transcurso de este seminario y posteriormente si el tiempo no es suficiente. Mi nombre es Armando Chirón, soy el director de la compañía y pues le voy a ceder la palabra al ingeniero Miguel Aguilera, quien estará a cargo de la primera parte de la presentación. Muchas gracias. Miguel. Gracias, Armando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Este es el seminario de lo que es la regulación de presión en sistemas de vapor. Espero sea de su agrado y cualquier cuestión, mis compañeros con gusto los van a apoyar. Iniciamos. Esta es la tabla de contenidos. Introducción a la reducción de presión, coeficiente de caudal y dimensionamiento de la válvula reguladora de presión, tipos de válvulas reductoras de presión. Como cuarto punto, características y modelos. Y el último punto, válvulas reductoras de presión de tecnología COSPEC. Iniciamos con lo que es reducción de presión y por qué la necesidad de regular la presión. Esto iniciamos aquí comentando, bueno, el vapor a alta presión ocupa menos volumen por kilogramo que el vapor a baja presión. Esto lo podemos ver, digamos, en esta parte de la gráfica, de lo que es el vapor, la línea de vapor saturado. A una presión mayor tenemos un volumen específico menor. Y lo comentamos aquí, por tanto, si el vapor se genera en la caldera a una presión muy superior, muy por arriba a la requerida para la aplicación, y se distribuye a esa alta presión, entonces el tamaño de las tuberías de distribución será menor para un específico caudal de vapor. Esto lo podemos poner como ejemplo aquí también. Bueno, a una presión de 6 kilos por centímetro cuadrado, para un caudal específico de vapor, tendremos un diámetro de tubería grande. Mas, sin en cambio, si lo tenemos esa misma caudal de vapor a una presión mayor, como ejemplo aquí 10 kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a tener la tubería con un diámetro más reducido. Eso es lo que queremos dar a entender. Esto para un mismo flujo o caudal de vapor. Teniendo nuestra caldera o generador de vapor como el actor principal en nuestros sistemas de vapor y en esta estructura básica de una planta, tenemos aquí la caldera obteniendo o entregándonos vapor a 10 kilogramos por centímetro cuadrado y en diferentes puntos de uso de ese vapor. Estamos poniendo aquí diferentes aplicaciones, por ejemplo, como un intercambiador de calor, un sistema de calentamiento directo del vapor y otros usos de vapor a diferentes presiones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí necesitamos definitivamente nuestras reguladoras de presión, nuestros equipos que nos ayuden a reducir y controlar la presión de vapor, entregando de nueva cuenta una presión de vapor a alta presión. Tenemos unas instalaciones de transportación óptimas. Vamos, una tubería de buen tamaño. ¿Cuáles son los requerimientos de nuestro vapor en este sistema? Continuamos todavía con lo que es la necesidad de la regulación. Bueno, el vapor en primera etapa tiene que ser acondicionado. ¿A qué nos referimos con esto? Que el suministro de vapor seco
se garantice para que tengamos una operación adecuada de nuestro sistema de vapor. De nueva cuenta, en una estructura básica de nuestro sistema, la caldera, aún así en situaciones de trabajo comúnmente, se obtiene o nos entrega vapor húmedo. Dependiendo aún así de la eficiencia, ningún equipo generador de vapor nos va a entregar un vapor completamente seco. Siempre va a haber una pequeña cantidad de humedad en ese vapor. Desgraciadamente, y como lo señalaron mis compañeros en el primer seminario, esta humedad en nuestro vapor es un condensado, pero que desgraciadamente nos trae demasiados problemas. En nuestro sistema de vapor, el condensado es significado de problemas, porque genera erosión, corrosión y reduce el contenido energético de ese vapor precisamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro caso? Necesitamos drenar el condensado, retirar el condensado de ese sistema de vapor para lograr precisamente un vapor adecuado. En esta ilustración ponemos, digamos, el interior de una válvula. Aparece, espero que se aprecie bien. Este es el interior de una válvula reguladora. Lo que se observa en el círculo rojo y se aprecia aquí en forma ampliada es el asiento de esa válvula. ¿Y qué es lo que le sucede a ese asiento cuando, debido al flujo de un vapor con demasiado condensado, es atacado y provoca erosión? Estas pequeñas gotas que se alcanzan a apreciar son como lijas que están incidiendo en lo que es la cara del asiento y lo está erosionando, lo está perjudicando. ¿Eso en qué acaba sucediendo con nosotros? Que la válvula pues va a tener problemas precisamente para poder controlar debido a esa erosión. Regresamos al punto, lo que necesitamos es retirar ese condensado en nuestro vapor. Continuando con lo que es la necesidad de regulación, indicamos que cada equipo requiere una presión específica. Bueno, eso no es que lo digamos nosotros, es que cada planta así lo requiere. Para una aplicación, para otra de uso de vapor, se requiere una presión específica para ese punto. Y además necesitamos asegurar que esa presión sea estable. Si no tenemos esa estabilidad en la presión, pues tendremos problemas, simple y sencillamente. Lo podemos ver en este ejemplo de lo que es un uso, por ejemplo, de vapor. Tenemos aquí nuestra caldera y en este ejemplo tenemos un intercambiador de calor. Aquí está colocada nuestra válvula reguladora de presión. En calderas modernas se obtienen presiones moderadas de 10 a 20 kilos. Ustedes saben que, bueno, hay calderas que pueden tener o entregar una presión menor o una presión mayor a estos puntos, pero bueno, en este caso lo estamos comentando aquí. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente que nos ayude esta reguladora de presión? Porque este equipo de intercambio de calor requiere, para este ejemplo, 5 par manométricos de presión para poder trabajar. Entonces, si nuestra caldera, como lo dijimos en un principio, nos entrega vapor a alta presión para que estas tuberías sean del menor diámetro posible, el uso del vapor en este equipo va a tener que ser entregado por medio de una válvula reductora de presión. Asegurando la presión de suministro estable, aún así, aunque tengamos una fluctuación, vamos, un cambio continuo de una presión primaria, lo que es la presión aguas arriba, llegamos a tener esta situación si no tenemos una válvula que nos ayude a controlar o que nos ayude a entregar esa presión estable. Lo que logramos es, con nuestra reguladora de presión, hacer esto precisamente, condición deseada de que a través del tiempo siempre tengamos una presión ya acondicionada de vapor, pero también estable.
regresando al punto y continuando lo que es, entrando a lo que es el suministro de vapor con una presión estable, simple y sencillamente lo que nosotros necesitamos con esta reguladora de presión es poder controlar la temperatura de nuestro sistema. Eso es lo que logramos con esta reguladora de presión, controlar la temperatura de nuestro sistema. Aunque tengamos una fluctuación en la presión primaria, en este caso, aunque tengamos una fluctuación o un cambio en la carga o la demanda de vapor que requiera nuestro equipo, aún así esta válvula debe de ser capaz de mantener esa situación. Tenemos que tener una presión, la reducción de presión debe ser confiable para que se garantice un funcionamiento estable de nuestro sistema. Esto es importantísimo observarlo. Tenemos que seleccionar, que eso ya se vendrá más adelante, la válvula adecuada para que nos entregue el vapor con una presión ya estabilizada. Aquí se aprecia en esta gráfica la relación muy importante entre la temperatura y la presión. Controlando de nueva cuenta nuestra presión de vapor, vamos a lograr un control de nuestra temperatura del proceso, del sistema que nosotros requerimos. Como decimos aquí, es teniendo un fácil control de temperatura de vapor, controlando la presión. Entonces tenemos que hacer capaz de que esta válvula lo logre. Vamos a entrar al punto de lo que es el coeficiente de la válvula. ¿Qué es y para qué nos sirve? Bueno, como una parte de lo que es la definición, el coeficiente de flujo de o lo que es el CB de una válvula, es la capacidad que tiene este equipo, esta válvula, para que un fluido fluya a través de ella, vamos, para que un gas o un líquido pueda pasar a través de ella. Ese es el coeficiente de flujo de la válvula. Eh, Otra definición es, bueno, el caudal de agua medido en galones por minuto a una temperatura de 60 grados Fahrenheit y que produzca una caída de presión de 1 libra por pulgada cuadrada al circular por el interior de la válvula, teniendo una apertura del 100%. Esto es como se define nuestro coeficiente de válvula, o CB. En países europeos, por lo general, manejan lo que es el coeficiente de válvula indicado como KB. ¿Cómo se define el KB? Es algo muy similar a lo que es el CB en el caso dado. Es el caudal de agua medido en metros cúbicos por hora a una temperatura de 16 grados Celsius y que produzca una caída de presión de un bar. De nueva cuenta, al circular por el interior de la válvula al 100% de apertura de esta. La relación que tenemos entre el KB y el CB se da por medio de esta pequeña fórmula. El CB es igual a 1.156 por KB. Como nos escuchan, nos ven algunos clientes de lo que es América Latina, en algunos países de Sudamérica más bien, utilizan lo que es la coma para separar, en este caso, cantidades. Entonces, una disculpa, aquí normalmente es nada más por eso referir, es 1.156 por KB, es la relación que nos da con el CB. Pero, ¿para qué nos sirve a final de cuentas ese CB o coeficiente de la válvula o KB? Pues es que nos va a ayudar a determinar, a final de cuentas, qué cantidad máxima de vapor puede fluir a través de una válvula. De nueva cuenta, considerando la apertura al 100%, de esta forma saber, bueno, qué tamaño de válvula vamos a poder necesitar. Es para eso lo que realmente nos sirve el poder calcular o el querer calcular lo que es el coeficiente de la válvula, para definir a final de cuentas el tamaño de un equipo que necesitemos en nuestro sistema de regulación de presión.
Esta parte de cálculo de CB lo podemos hacer, lo podemos realizar a través de nuestra herramienta que muchos de ustedes ya conocen, nuestra herramienta Toolbox, que pueden tener en su lab o en su móvil. Y precisamente en este apartado, calculadora valores de CB o KB de válvulas y orificios para vapor. Aquí se tiene en esta calculadora, por medio de esta relación de válvulas, nosotros lo único que tenemos que introducir en este apartado es precisamente el valor de la presión primaria, el valor de la presión secundaria y el valor de un rango o cantidad de flujo de vapor. Ya con estos tres parámetros podemos obtener precisamente nuestro CB o nuestro KB. Es nada más cuestión de colocar esto. Y esta es la relación de lo que son la fórmula y lo que ocupa este tipo de fórmulas para el cálculo. Empezando con lo que es el dimensionamiento de nuestra válvula reguladora de presión, de igual forma, es esto donde vamos a ocupar nuestro KB o nuestro CB, porque a través de él vamos a poder obtener un diámetro de conexión de nuestra válvula. Esto, lógicamente, hay que hacer mucho hincapié de que, bueno, requerimos la presión de entrada, presión de salida, caudal, para poder ingresar en lo que son las hojas técnicas en donde viene el apartado de capacidades de nuestros equipos, sea una válvula, sea otra, todos prácticamente vamos a requerir de estos datos para poder ingresar a ellos y poder seleccionar por medio de estos datos nuestro tamaño de reguladora de presión. Nos ayuda también, lógico, el tener el CB, como lo ven ustedes aquí, o el KB. Nos da, por ejemplo, en este caso, automáticamente el tamaño de esa válvula requerida. Este típico de instalación, siguiendo lo que es el dimensionamiento de la reguladora, es muy importante. Además de que se aprecian aquí con esta válvula, que posteriormente mi compañero Carlos definirá y les explicará bien cuál es el funcionamiento de la válvula COSPEC. En este caso, lo que se presenta es, bueno, un típico de instalación de nuestro sistema de regulación de presión, pero algo importante que se tiene que hacer notar es que los diámetros de tubería deben de ser calculados. El diámetro de tubería antes y el diámetro de tubería después de esa reguladora. Porque, bueno, algo muy importante que debemos recordar, que ya se mencionó en el webinar pasado, nuestro vapor debe de circular a una velocidad adecuada para no generarnos problemas. Aparte de que nuestro vapor debe estar condicionado, ese vapor debe de viajar a una velocidad promedio de 30 metros por segundo. Puede ir más o menos, pero lo ideal sería manejarlo así para evitarnos problemas en el caso, por ejemplo, de ruido. ¿Qué sucede si nosotros colocamos un diámetro similar a la entrada que a la salida? Como ustedes recordarán en una diapositiva anterior, ¿sí? A una presión estandarizando o una velocidad de nuestro vapor, si nosotros reducimos la presión, vamos a tener un aumento en el volumen de este vapor. Si nosotros colocamos una tubería similar a la salida, vamos a generar una velocidad mayor. Y eso nos trae, como les comentaba, muy posiblemente problemas de ruido. ¿Qué debemos hacer? Debemos ampliar nuestro diámetro a la salida para que la condición de la velocidad se mantenga y no tengamos problemas por ruido y se pueda disponer de ese vapor. En este caso, estos diámetros de tubería, bueno, podemos dimensionarlos, podemos calcularlos por medio de esta pequeña fórmula que utiliza estos valores, en este caso, pero que también podemos obtenerlo por medio de nuestra herramienta Toolbox. En la calculadora de dimensionamiento de tubería para vapor, aquí nos van a solicitar, por ejemplo, bueno, lo que es el grado de tubería, que es la cédula de tubería,
la presión a la entrada, el rango de flujo de vapor, la velocidad máxima, que aquí por estándar pone 30 metros por segundo, aunque nosotros podemos variarla también, ¿sí? Se recomienda no hacerlo para que se tenga un cálculo adecuado. Y lo que es la longitud de tubería. Lógico, si ustedes colocan aquí 1 metro de longitud, bueno, va a dar un valor unitario. Pueden ser 100 metros de longitud de tubería, pero es obvio que nos va a afectar lo que es la caída de presión en ese cálculo. Por medio de esto podemos obtener, precisamente, estoy regresando hacia lo que es el diagrama, vamos a poder obtener entonces el diámetro de tubería tanto a la entrada como a la salida de nuestra reguladora de presión. Muy bien, pues muchas gracias. Cedo el control a mi compañero, el ingeniero Carlos Betancourt, que va a continuar con ustedes en esta etapa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para continuar con la presentación, vamos a hablar sobre los tipos de válvulas reductoras de presión. Ya vimos más o menos un resumen o una introducción de por qué necesitamos reducir la presión. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos y con qué equipos. Lo primero que vamos a conversar es qué tipos de válvulas reductoras de presión existen actualmente. Básicamente son dos. La primera es la válvula reductora de presión de acción directa. ¿Qué características tiene esta válvula? Que es una válvula compacta, tiene un rango simple de operación, bueno, poco ajustado. La precisión es un poco limitada, pero se utiliza más que todo para procesos de baja demanda de vapor o aplicaciones de vapor muy sencillas, donde invertir en una válvula más compleja, pues no tiene mucho sentido. La segunda es las válvulas de acción de piloto. Estas válvulas son un poco más complejas, tienen una serie de elementos internos que ayudan a garantizar un poco más la precisión en la presión secundaria, manejan una mayor cantidad de flujo y es lo que se ve más comúnmente en la industria, ya que es la que nos garantiza un poco más de control y precisión de la presión secundaria. Para comenzar, vamos a hablar sobre las válvulas reductoras de presión de acción directa. En este diagrama, digamos, vamos a manejar de una manera muy básica y muy sencilla cuáles son los elementos que por lo general la mayoría de las válvulas de acción directa tienen y, digamos, ver en qué consiste la tecnología internamente. Para comenzar, todas las válvulas tienen un tornillo de ajuste. Con ella nosotros podemos hacer la calibración de la presión secundaria a lo que nosotros necesitemos, lo cual lo llamaremos nuestro set point. Luego tenemos el resorte. Este resorte va atado a lo que es nuestro tornillo de ajuste, que está conectado a través, puede ser por un seguidor, y a su vez tiene contacto directo con un diafragma, que vendría siendo esta parte que está acá. Este diafragma es muy importante, ¿por qué? Porque es el que nos va a ayudar a hacer los balances de presiones que más adelante les voy a comentar. El diafragma está conectado mediante un vástago que atraviesa toda la válvula y tiene contacto con este elemento que es lo que nosotros le denominaremos la válvula principal. A su vez, en la parte, o digamos la parte secundaria o a la salida de la válvula principal, tenemos una cámara con un conducto. Este conducto le vamos a llamar línea de sensado de presión. Básicamente vamos a poder medir lo que es la presión secundaria y en esta cámara nosotros vamos a tener lo que sería un balance que va a ayudar a lo que es el funcionamiento de la válvula. Para comenzar, en la operación de cualquier válvula reductora de acción directa, como todos sabemos, tienen quizás una manivela. La gran mayoría de las válvulas tienen una manivela o un volante, el cual nosotros vamos a girar en sentido horario para aumentar la presión. Cuando nosotros giramos este tornillo o lo que es la manilla, vamos a comprimir el resorte que tiene internamente la válvula. También es importante mencionar que este tipo de válvulas manejan distintos tipos de resortes con diferentes coeficientes de compresión.
Dependiendo del tipo de resorte que nosotros manejemos, van a ser las presiones secundarias o los rangos de presiones secundarias que nosotros podamos ajustar. Una vez que nosotros le damos o giramos, le damos vuelta a lo que es ese tornillo, vamos a comprimir el resorte y él mismo va a comprimir lo que vendría siendo el diafragma, el cual va a flexionar hacia abajo. Una vez que flexiona hacia abajo, empujamos el vástago y el vástago va a abrir la válvula principal, que cuando ella abre ya podremos tener un flujo de vapor a través de ella. Como sabemos, bueno, a medida que nosotros vamos abriendo va a haber un flujo, la presión secundaria va a empezar a aumentar y bueno, ya con esto, digamos, podemos entender de manera muy básica cómo apertura esta válvula. Pero realmente el secreto está, o la diferencia entre las tecnologías, radica en cómo controlar la presión secundaria, cómo hacer para modular la válvula principal dependiendo de la cantidad de demanda de vapor que tenemos sin que la presión secundaria se vea afectada. ¿Cómo lo hace? Bueno, empezamos, una vez que la válvula principal empieza a funcionar, a abrir, va a haber un flujo de vapor y vamos a tener un conducto, que es el que le comentaba, que es de presión secundaria. Este conducto se une a la cámara que se encuentra en la parte inferior del diafragma. Es muy importante que este diafragma sea de buena calidad y de gran durabilidad porque es la que nos va a permitir el funcionamiento de la válvula. Si este diafragma llega a tener alguna fisura o algún problema, va a haber una fuga de vapor y la presión secundaria no se va a poder mantener. Ahora, cuando esta cámara empieza a presurizarse, va a tender a empujar el diafragma hacia arriba para contrarrestar la fuerza que nos ejerce el resorte hacia abajo. ¿Qué tanta fuerza va a necesitar? Va a depender de cuánta compresión le demos al resorte con las vueltas o los giros que le demos a la manivela. A mayor giro, más se comprime el resorte, más presión secundaria necesita para poder vencerlo, para que el diafragma vaya hacia arriba y la válvula principal pueda cerrar. Eso es para que nosotros podamos, digamos, hacer la modulación de la presión. Para abrir, bueno, ya sabemos cómo funciona. Ahora para cerrar, vemos cómo funciona, pero ¿cómo hacemos la modulación? La modulación va a tener mucho que ver con la presión que nosotros manejemos en esta cámara comparada con la fuerza que nos ejerce el resorte. Ese balance entre la fuerza del resorte que ejerce hacia abajo y la presión secundaria que empuja el diafragma hacia arriba va a hacer que esta apertura de la válvula principal vaya a ser mayor o menor dependiendo del rango de flujo de vapor que nosotros necesitemos. Y a grandes rasgos, así es como funciona una válvula reductora de presión de acción directa. Es muy sencilla, es compacta, pero tiene, digamos, algunas desventajas que, digamos, nos va a influir en cuanto a la precisión de la presión que tiene. Como vemos acá, bueno, básicamente ella trabaja en base a el balance de fuerzas que existe entre el resorte y la presión secundaria que está debajo del diafragma. Bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas esenciales que pueden presentar este tipo de válvulas? Uno es por su diseño básico de que es solamente un resorte atado prácticamente directo a lo que es la válvula principal. Vamos a tener un inconveniente y es que dependiendo de cuánto se estire o se comprima este resorte, vamos a tener el efecto de apertura y cierre de la válvula principal. ¿A qué nos referimos con esto? Es que, bueno, cuando la válvula está trabajando, vamos a tener un ejemplo a 200 kilogramos hora de demanda de vapor y tomando como ejemplo la presión de entrada de 10 bar y una regulación a 5 bar, digamos que está dentro del rango de operación de la válvula y no hay ningún inconveniente. El flujo se mantiene, la presión secundaria es estable, tenemos un balance acá que nos va a ayudar en la modulación de la válvula principal. Sin problema. Pero ¿qué pasa si nosotros le hacemos una demanda repentina o excesiva o casi llegando al límite o superando el límite de la capacidad de la válvula? Vamos a tener que la presión que vamos a tener a la salida de la válvula va a tender a disminuirse por la misma demanda del flujo. Al ocurrir esto, pues vamos a tener que darle más vueltas al tornillo para poder llegar a la presión necesaria
lo cual va a empujar el diafragma hacia abajo para abrir la válvula principal al máximo de su capacidad. El problema está en que si nosotros comprimimos mucho este resorte, o mejor dicho, le hacemos la compresión para hacer el ajuste, pero el resorte se expande mucho, digamos que por el coeficiente de compresión del resorte, la manera en cómo va a existir este balance, es decir, la fuerza que ejerce el resorte hacia abajo y la presión secundaria hacia arriba, cuando este resorte está muy estirado, no se comporta de la misma manera a como si el resorte estuviese más comprimido. Si nosotros lo vemos de manera, digamos, muy sencilla, quiere decir que a mayor expansión del resorte, menor control de la apertura de la válvula principal vamos a tener. Entonces, en pocas palabras, si nosotros le demandamos mucho flujo de vapor a una válvula de acción directa, vamos a tener problema de que o se nos cae la presión o vamos a observar que el manómetro va a empezar a brincar. O sea, va a subir y a bajar la presión de manera no controlada, lo cual nos puede traer problemas de control de calidad del producto o no alcanzaríamos temperatura en nuestro proceso. En esta gráfica podemos mencionar, digamos, de manera más específica, algo que nosotros llamamos desfase. El desfase es lo que, como por definición, es la diferencia que va a haber en la presión real que suministra la válvula comparada con el set point o con la calibración que nosotros tenemos inicial de la válvula. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros manejamos un set point de 5 bar, 5 kilogramos aproximadamente, y nosotros empezamos a hacer una demanda excesiva de vapor o una demanda repentina, la presión secundaria en la válvula va a empezar a caer. ¿Qué tanto va a caer con respecto al set point? Es lo que nosotros le llamamos el desfase y viene como consecuencia de lo que vendría siendo la tecnología o la construcción interna de estas válvulas. Eso, a grosso modo, de manera muy sencilla, es algo muy general de cómo funciona la gran mayoría de las válvulas reductoras de presión de acción directa. Pero ahora vamos a hablar de un modelo en específico, que es el modelo de R20, que es de fabricación nuestra, que tiene algunas mejoras y digamos, algunos cambios sencillos en su construcción para tratar de reducir lo que vendría siendo un desfase y un mayor control de la presión. Para comenzar, vamos a ver qué elementos tiene la válvula de manera interna. Como cualquier válvula de reducción, vamos a tener un tornillo de ajuste o un manillar que nos va a permitir ajustar la presión secundaria al set point que nosotros queremos garantizar. Tenemos un resorte de ajuste, pero aquí hay una diferencia. Ya no manejamos un diafragma, manejamos un fuelle. Este fuelle va a cumplir la misma función que el diafragma. La diferencia es que la tecnología del fuelle garantiza de que tengamos un tiempo de vida útil mayor y evitar o tratar de eliminar lo que vendrían siendo las fugas de vapor de la presión que tiene el fuelle en su parte externa, con la parte interna que al final pues nos puede generar una fuga, pero ya hacia el exterior. ¿Qué otro elemento adicional tenemos? Tenemos un puerto de transición, y este puerto va a hacer la función del conducto de sensado de presión secundaria, que permite que la presión de vapor a la salida de la válvula se conecte con el área del fuelle. Tenemos obviamente una válvula principal, que es la que nos va a manejar el flujo de vapor, y en algunos modelos tenemos un tapón de drenado que es opcional. Como toda válvula, bueno, tenemos un resorte en la válvula principal que nos permite que cuando este resorte se comprima o vaya hacia arriba, este mismo resorte empuje la válvula principal para poder cerrar. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos que esta va a ser nuestra entrada de vapor, esta va a ser nuestra salida de vapor, y en este caso tenemos lo que es la válvula principal abierta. En este momento va a haber un flujo de vapor a través de la válvula, vamos a tener un incremento en la presión secundaria o aguas abajo, y esta presión va a entrar a través de los conductos del separador hacia la parte interior del fuelle, o mejor dicho, hacia la parte exterior del fuelle, para mantener la presión secundaria.
Si nosotros giramos este tornillo, vamos a comprimir el resorte, empujamos el fuelle hacia abajo, está conectado mediante un vástago hacia la válvula principal y podemos aperturar. Una vez que la presión empieza a subir, bueno, ya vamos a ver cómo se comporta la válvula para poder cerrar. A medida que va creciendo la presión, la presión secundaria va a entrar a través de estos conductos, va a hacer que se comprima el fuelle en sentido contrario o opuesto a lo que es la fuerza del resorte, y con esto vamos a levantar el vástago y vamos a cerrar la válvula principal. Con esto, bueno, ya nosotros cancelamos o eliminamos el flujo de vapor a través de la válvula para que la presión aguas abajo se mantenga justo en el punto que nosotros le dimos la calibración. Una vez que nosotros alcanzamos el set point y supongamos que en el proceso empieza a haber una demanda de vapor, como la válvula está cerrada, la presión a la salida va a tender a disminuir. Cuando esta presión tiende a disminuir, bueno, no va a ser suficiente para mantener el fuelle hacia arriba, el resorte va a empezar a expandirse, empujamos el fuelle, que a su vez va a empujar el vástago, aperturamos la válvula principal y vuelve a existir el flujo. ¿Qué tanto va a abrir esta válvula principal? Va a depender de cuánta presión secundaria tengamos. Si la presión se cae mucho, la válvula principal va a abrir al 100%. Si la presión cae solamente un poco, va a abrir nada más un poco para suministrar solamente el flujo de vapor necesario para que la presión secundaria se mantenga estable. En estas animaciones vamos a mostrar distintas condiciones de cómo se comporta la válvula, dependiendo de si la presión de entrada varía o si la presión de salida varía. Para este caso, tenemos que la válvula ya se encuentra abierta, existe un flujo de vapor, tenemos una presión de entrada mayor a lo que es la presión de salida, que digamos esta va a ser nuestro set y esta es nuestra presión de línea, y ya existe un flujo para mantener esta presión. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro proceso hay una demanda mayor a la que estamos enviando actualmente? Si la válvula no hace alguna modulación o hace algún ajuste, se nos cae la presión secundaria. En ese caso, vamos a mostrar cómo se comporta. Tenemos el flujo de vapor, nuestra presión empieza a caer y ya no hay suficiente presión para mantener comprimido el fuelle. Entonces el resorte empieza a expandirse, empujamos el vástago, abrimos un poco más la válvula principal, suministramos más flujo de vapor, lo cual nos va a generar que nuestra presión de salida o nuestra presión de set vuelva a lo que nosotros habíamos ajustado originalmente. Así es como hace la modulación esta válvula cuando la presión secundaria cae debido a la demanda de vapor. Ahora, supongamos que ya nosotros estamos entregando el vapor suficiente para nuestro proceso, pero nosotros mantenemos la apertura de la válvula principal en el mismo sitio, estaríamos entregando más vapor de lo que necesita nuestro proceso, lo cual nos puede generar que la presión secundaria aumente. ¿Cómo hace la válvula para ajustarse en esos casos? De la siguiente manera. Tenemos nuestra válvula principal abierta al 100%, hay un flujo de vapor, la presión empieza a incrementarse y esa presión es transferida a través de los conductos a la parte inferior del fuelle, empuja el resorte hacia arriba, el vástago se eleva y reducimos la apertura de la válvula principal. En el momento en que dejamos de suministrar vapor, la presión empieza a caer hasta que llegue a la presión de set y vuelve a ser el mismo proceso de apertura. Eso es para los casos de diferencias o aumentos y disminución en la presión secundaria. Pero hay algo que es, digamos, no muy común, pero que puede llegar a suceder, y es que la presión de entrada no sea estable. En este primer caso, ¿qué sucede si la presión de entrada tiene a variar o a caer? Tenemos la válvula abierta a un cierto porcentaje, existe un flujo de vapor, la presión empieza a caer hasta que llega un punto en que se equilibra con la presión de salida o la de set point, la válvula sigue enviando vapor, pero no va a ser suficiente delta para que exista un flujo, se nos cae la presión y va a tender a abrir un poco más para poder ajustarse hasta que llega un punto en que, bueno,
no hay suficiente presión de entrada, no hay suficiente flujo y la presión de salida se nos cae. Por eso estas válvulas, digamos, no son muy buenas o muy precisas cuando las condiciones de presión de entrada varían. ¿Por qué? Porque se descontrola el balance que existe entre la presión, la fuerza del resorte y la presión secundaria. Ahora, ¿qué sucede en el caso opuesto? Que no se nos caiga la presión de entrada, sino que se nos aumente la presión de entrada. Ocurre lo siguiente. Igual tenemos la misma válvula con un flujo, aumenta la presión, pero ¿qué pasa? A medida que nosotros le vamos demandando flujo al proceso, se nos cae la presión. ¿Por qué? Porque le estamos dando más presión de la que la válvula puede soportar. Va a llegar un punto en que la válvula va a empezar a hacer sus ajustes de resorte con fuelle y va a empezar a abrir para tratar de llegar al set point, pero no va a poder mantener una presión secundaria precisa. Entonces, en ambos casos donde la presión de entrada cae o aumenta, nosotros tenemos que hacer las calibraciones manuales de los tornillos para poder ajustarse de manera manual a lo que son las nuevas condiciones de operación. Haciendo un comparativo de este tipo de válvulas con algunas de otros fabricantes, la válvula de acción directa tiene un asiento plano entre el obturador y el asiento de la válvula principal, lo cual nos garantiza tener un área superficial de contacto mayor a lo que sería otras tecnologías donde utilizan una esfera metálica con un asiento, el cual tiene menos superficie de contacto y también nos puede generar que la esfera pueda moverse. En el caso nuestro, nosotros tiene una forma cónica que se adapta y se ajusta bastante bien a lo que es el resorte, no hay problema de desfase, pero en una esfera puede moverse, puede trabarse, y lo cual nos puede generar problemas de ajuste en la válvula. Algunas ventajas también comparando con otros modelos, tenemos que, entre otras, mayor presión, mayor soporte de temperatura. Como les comentaba, existen rangos de resorte para distintas presiones secundarias. Y sobre todo esta es la más importante, el rango de reducción de presión, por lo general, es de 10 a 1, pero en el modelo de R20, digamos, tenemos de 30 a 1, o sea, 3 veces más rango que cualquier otra válvula de acción directa. ¿Qué ventajas también tenemos? Bueno, obviamente es una válvula compacta, ligera, en nuestro caso es completamente en acero inoxidable, un rango de reducción de 1 a 30, y tenemos también un buen control de la presión secundaria por todos los elementos del fuelle, el resorte, el asiento, pero también tenemos desventajas. Estas válvulas se utilizan solamente para procesos sencillos con bajos caudales de vapor, los rangos de ajuste son limitados y depende del resorte que se instale, no puedes tener una válvula genérica para todo, y la presión de ajuste es inestable al aumentar la demanda de vapor, por lo que les comentaba acerca del desfase. Y básicamente esas son las válvulas de acción directa. Vamos a hablar un poco sobre las válvulas de reductoras de presión de acción de piloto. Las válvulas de acción de piloto se dividen en dos principales, las de pistón y las de diafragma. Vamos a comenzar hablando de las válvulas de tipo diafragma, que es, digamos, una de las más comunes que se puede observar en la industria. Sería algo similar a esto. Para los que han trabajado con vapor y han manejado estas válvulas, básicamente es algo similar a esto, solamente que aquí lo hacemos un poco más básico para entender cómo funciona internamente la válvula. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, al igual que cualquier válvula reductora de presión, tenemos un tornillo de ajuste, una válvula piloto, que esto es lo que lo diferencia de lo que serían las válvulas de acción directa, porque las válvulas de acción directa no tienen válvula piloto. Tenemos la válvula principal, que es la que nos maneja el flujo a través de ella. Adicionamos un diafragma principal, una cámara de presión, que vendría siendo la del piloto, otro diafragma, es decir, tenemos dos diafragmas. Esta es la principal diferencia con la de acción directa. Tenemos dos diafragmas, una para el piloto y una para la válvula principal. Tenemos una línea de sensado de presión secundaria y un orificio de alivio de presión. ¿Cómo funciona? Bueno, al igual que cualquier válvula reductora de presión, hay que darle ajuste al tornillo para comprimir el resorte, pero esta vez el resorte no abre la válvula principal a través de un vástago. Este resorte abre o empuja un vástago, pero que vendría siendo de la válvula piloto. Esta válvula piloto está conectada a lo que es la presión de entrada o la presión de suministro de la válvula. Cuando esto está cerrado,
esta válvula principal se sienta aquí y la única área presurizada es la que está en la válvula principal y en la parte inferior del piloto. Una vez que nosotros comprimimos este resorte, empujamos el vástago hacia abajo, se abre esta válvula y permitimos que la presión de entrada pase a través de este conducto a la parte inferior de este diafragma. En este momento, así como se ve, estaría la válvula cerrada. Pero si nosotros hacemos esta compresión, sucede lo que les comentaba, viene lo que es el flujo a través de este conducto, presurizamos la parte inferior del diafragma principal, el cual sí está atado a un vástago directamente a la válvula principal. Esto que está acá es una representación de un resorte, que es la que nos va a permitir el cierre nuevamente de la válvula principal. Una vez que ya esta válvula abre, existe un flujo a través de ella y empezamos a suministrar vapor a nuestro proceso. Ahora, eso es para abrir. ¿Cómo haría la modulación? Bueno, ella a la salida tiene un conducto descensado de presión secundaria, que al igual que una válvula de acción directa, tenemos una cámara de presión secundaria, pero en este caso esta cámara va directamente atado a lo que es este diafragma o la cámara de presión secundaria, que es del piloto. Cuando nosotros tenemos arranque, existe un flujo, empieza a incrementar la presión en esta área, esa presión se mueve a través de este conducto y mientras más presión hay acá, vamos a contrarrestar la fuerza del resorte hacia abajo. Una vez que contrarrestamos esta fuerza del resorte, la válvula principal la válvula piloto va a cerrar, no va a haber un flujo o una presión de vapor a lo que sería el diafragma y este resorte va a tender a empujar lo que es la válvula principal hacia abajo y la presión que existe en esta cámara y estos conductos y debajo del diafragma se va a desfogar o va a ser aliviado a través de este orificio de la presión secundaria. Con esto, bueno, el diafragma se flexiona hacia abajo, cerramos la válvula principal y con eso cerramos el equipo para que no siga suministrando vapor y mantener la presión. Este tipo de válvulas, a pesar de que es la que es más común de ver en la industria, es una de las válvulas que tiene más problemas y menor tiempo de vida útil. ¿Por qué? Porque como les comentaba acerca de los conductos de sensado de presión secundaria, tanto como la de sensado primario, son tubing que se pueden ver más o menos de esta manera, que van por la parte exterior de la válvula y que por lo general se pueden llegar a tapar, ya sea por suciedad, como estamos trabajando con vapor, va a haber condensación, es decir, va a haber acumulación de agua en los tubing. Y si nosotros tenemos algún tipo de obstrucción interna de cualquiera de estos tubing, o por sin mala suerte le damos un golpe con una llave o algo sucede que obstruyamos estos conductos, el funcionamiento de la válvula está completamente comprometido. Adicionalmente, en la parte inferior tenemos un diafragma principal que al no haber un drenado de condensado, pues toda esa agua se va a acumular ahí, puede llegar a generar que se rompa ese diafragma, que se fisure y una vez que alguno de los dos diafragmas tiene alguna fuga, vamos a tener problemas de regulación. Además, bueno, hacerle mantenimiento a esta válvula con todos los elementos internos y la cantidad de tornillos que tiene, digamos, es bastante complejo. A grandes rasgos, digamos, ese sería el funcionamiento de las reductoras de presión de tipo diafragma. Y ahora vamos a hablar sobre las de tipo pistón. Si pueden ver en este diagrama es un poco más sencillo. No hay conductos externos, no hay dobles diafragmas. Sí existe un diafragma, pero no doble diafragma. Y la principal característica que es la diferencia es que, aparte de que no tenemos dos diafragmas, es un pistón. ¿Qué componentes trae esta válvula? Uno, tenemos un tornillo de ajuste, como cualquier válvula reductora de presión, su respectivo resorte, una línea de descensado primario, una válvula principal, el diafragma, una válvula piloto, una línea de presión secundaria y el pistón. ¿Cómo trabaja? Bueno, durante el arranque, como cualquier válvula reductora, tenemos que girar el tornillo. Este tornillo va a comprimir este resorte que está atado a este diafragma. Este diafragma está conectado a través de este vástago a lo que sería nuestra válvula piloto. ¿Okay? Y tenemos nuestra válvula principal que está asociada a está conectada a este pistón mediante este vástago.
Durante el arranque tenemos el tornillo que está totalmente libre, la válvula está completamente cerrado, por lo cual vamos a tener tanto la válvula piloto como la válvula principal cerrado y no hay un flujo de vapor. A medida que nosotros comprimimos este resorte, podemos aperturar la válvula principal a través de la flexión del diafragma, la válvula piloto, y nos va a permitir que la presión de entrada que está presurizando tanto la cámara de la válvula principal como la cámara de la válvula piloto fluye a través de este conducto y pasa a la parte superior del pistón. Este pistón es como un pistón de un vehículo, tiene anillos, tiene una camisa y está sellada, o bueno, los anillos nos permiten un sellado, que no existe una fuga de presión de la parte superior a la parte inferior. Una vez que nosotros presurizamos la cámara superior del pistón, él se va a ir hacia abajo, a través de su vástago empujamos la válvula principal, apertura y existe un flujo. Una vez que empezamos a tener flujo, como cualquier reductor de presión, la presión de salida va a empezar a aumentar. Cuando la presión de salida aumenta, al igual que la de diafragma, tenemos un conducto sensado. Estos conductos son internos y digamos que por gravedad, si llega a haber alguna acumulación de condensado, se va a venir y va a pasar a través del proceso. No existe un riesgo, digamos, de que se obstruya. Y vamos a presurizar la parte inferior del diafragma. Una vez que la parte inferior del diafragma se presuriza, vamos a contrarrestar la fuerza del resorte hacia arriba, lo cual nos va a permitir cerrar la válvula piloto, se cae la presión de lo que es la parte superior del pistón y cerramos la válvula principal. De esta manera, nosotros podemos manejar lo que sería la apertura de la válvula principal al momento de que llegamos a la presión de sed. Suponiendo que, bueno, ya tenemos la presión secundaria establecida, pero arranca nuestro proceso, obviamente la presión se va a reducir, va a caer por la demanda de vapor y ahí volvemos a comenzar a hacer el proceso de apertura. Se cae la presión debajo del diafragma, el resorte empuja para abajo, aperturamos la válvula piloto, permitimos que el pistón se presurice y abra la válvula principal para que exista nuevamente flujo. De esta manera hacemos el balance. Ahora, para explicar por qué las válvulas de reductora de piloto son mejores que las de acción directa, al igual que las de diafragma, nosotros no tenemos atado directamente la función del resorte principal a lo que es la válvula principal. Nosotros con una pequeña apertura y cierre de este resorte que va atado al diafragma podemos obtener una apertura y cierre de la válvula piloto pequeña. Es decir, no comprometemos el coeficiente de compresión de lo que sería el resorte cuando lo expandimos más de la cuenta. ¿Y qué significa eso? Que con una apertura corta de la válvula piloto podemos generar una apertura muy amplia de la válvula principal. ¿En qué nos ayuda eso? En que vamos a tener un offset o un desfase mucho menor debido a que este resorte no va a expandirse y comprimirse mucho. De hecho, la apertura de la válvula piloto, por ejemplo, para nuestros modelos es de aproximadamente unos 3 a 4 milímetros. Pero el de la válvula principal estamos hablando que puede llegar a tener hasta 3 centímetros. Y eso solamente con nada más aperturar un poco acá. ¿Qué nos garantiza eso? Bueno, que a mayor cantidad de demanda de vapor, la válvula se va a ajustar sin problemas, a pesar de que está abierta al 100%. Como lo vimos en las válvulas de acción directa, tenemos una caída de presión a medida que incrementamos el flujo. Pero con las válvulas operadas por piloto, y en específico con acción de pistón, puede llegar a existir este desfase, pero es mucho menor. ¿Okay? Básicamente así funcionan las válvulas reductoras de presión de acción piloto con pistón, pero les vamos a hacer una mención especial de este mismo tipo de válvula, pero con unos elementos adicionales, el cual la tecnología la denominamos COSPEC. Una válvula COSPEC es una válvula reductora de acción de piloto con pistón, pero al cual nosotros le agregamos una serie de elementos adicionales que vendría siendo uno, el separador. ¿Qué es este separador? Es un separador ciclónico de humedad, que ya le vamos a explicar en qué consiste.
y tenemos una trampa de vapor. Todo esto está integrado en un mismo cuerpo. Para entender más o menos el funcionamiento, durante el arranque vamos a tener presurizado toda esta área más la línea de sensado de presión de entrada y por debajo de la válvula piloto. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un proceso activo, o mejor dicho, un proceso inactivo, no vas a tener problema de acumulación de condensado o de golpes de ariete cuando abras esta válvula. ¿Por qué? Porque básicamente tienes una bota colectora de condensado aquí con una trampa de vapor. Cuando nosotros vamos a arrancar, obviamente le damos giro o giramos a lo que es el tornillo, comprimimos el resorte y ese resorte va a empujar la válvula piloto para que abra. Existe un flujo de vapor a través de ella y presurizamos la parte superior del pistón para que abra. Una vez que el pistón abre, permitimos la apertura de la válvula principal, existe un flujo de vapor, el cual nos va a garantizar que la presión secundaria aumente hasta el set point que nosotros le demos a la válvula. Una vez que la presión cae, pues se nos libera la presión que está dentro del diafragma y nos permite que el resorte pueda hacer la modulación o lo que vendría siendo el balance de fuerzas del resorte versus la presión secundaria para que modulemos la operación del equipo. Eso es el principio básico de la operación de una válvula piloto. Pero aquí podemos observar que cuando nosotros tenemos una entrada de vapor con cierta humedad, internamente el equipo tiene un filtro, un separador ciclónico de humedad que por fuerza centrífuga va a separar lo que es el condensado arrastrado del vapor y por gravedad va a caer a la parte inferior, que es la trampa de vapor de flotador libre. ¿Qué nos garantiza eso? Entregar un vapor prácticamente seco, limpio, a lo que es la parte de la reducción de presión. ¿Qué significa eso? No vamos a tener erosión en la válvula principal ni en los componentes internos que nos va a suponer que pueda generar un desgaste prematuro, pero al nosotros hacer esa eliminación, pues garantizamos que el tiempo de vida útil de la válvula va a ser mucho mayor a lo que es una válvula convencional. ¿Cuáles son los elementos clave? Como les comentaba, bueno, el pistón, que nos garantiza una presión secundaria estable, ya que también, no les comenté, pero funciona como un amortiguador de un vehículo, que a la hora de tener picos de presión de entrada y de salida, él se va a ajustar para hacer los ajustes inversos y contrarrestarlos. Tenemos un separador ciclónico de humedad de alta eficiencia y nuestra trampa de vapor de flotador libre. ¿En qué nos ayuda el pistón? Aparte de que nos sirve de amortiguador, es que en la parte inferior tiene una forma esférica. Si pueden observar, el flujo de vapor pasa por debajo de este pistón y como tiene forma esférica, ayuda a que ese mismo flujo de vapor lo alinee. ¿Qué quiere decir eso? Que no se incline o se recueste más de algún lado para evitar desgastes prematuros y mantener una presión secundaria estable y unas aperturas y cierres más suaves para que la presión secundaria no tenga a brincar. ¿Qué otro problema? Bueno, ya sabemos que el condensado nos genera serios problemas, pero ¿cómo lo podemos eliminar? Sabemos que en la línea de distribución tenemos botas de condensado para, digamos, eliminar el condensado que se genera en las tuberías. Sin embargo, no es suficiente para quitar la mayoría del condensado. Se tiene estudios que a 30 metros por segundo de velocidad, que vendría siendo el promedio, una bota colectora de condensado puede retirar aproximadamente un 65% del condensado arrastrado detrás de la tubería. Pero ¿qué pasa? Si nosotros instalamos un separador ciclónico de humedad, este separador, a pesar que manejemos 30 metros por segundo o un poco más, nos garantiza de que el vapor húmedo que entra va a ser removido y se va a eliminar de entre un 98 y hasta un 99% de la humedad que viene del proceso, de la línea, para entregar al proceso un vapor seco mediante la fuerza centrífuga que se genera. Haciendo un comparativo entre un separador ciclónico y una bota de condensado, en este caso puede ser una de tipo T, lo más normal que se ve, tenemos que la gráfica nos indica la velocidad del vapor versus la eficiencia de separación. Si nosotros tenemos una velocidad de 10 metros por segundo, es decir, un tercio de lo que normalmente sería,
podemos llegar a tener un 85-86% de eficiencia en una bota de condensado. Sin embargo, en un separador ciclónico podemos llegar a tener hasta un 99%. Pero si nosotros aumentamos la velocidad hasta unos 40 metros por segundo, que ya es bastante alto, quizás tengamos un 96% de eficiencia en el separador ciclónico. Pero en una bota de condensado solamente podríamos llegar a más de un 60%. ¿En qué nos ayuda entonces el separador? Bueno, la humedad es eliminada, se limpia por el filtro integrado y, por ejemplo, para aplicaciones de inyección directa de vapor o procesos donde la presión tiene que ser muy estable y una calidad de vapor muy óptima, esta es la solución más indicada para esos problemas. Si ustedes han visto que tienen mucha humedad en el vapor, pueden ser soluciones como separadores o si tienen una estación de reducción de presión, podemos utilizar la COSP. Y por último, bueno, tenemos la trampa de vapor que está integrada dentro del equipo, el cual es una tecnología de flotador libre que nos garantiza que no va a haber fuga de vapor ni tampoco acumulación de condensados. Esta trampa tiene un asiento de 3 puntos que nos garantiza un sellado hermético, que si no tenemos fuga de vapor, pues, hablando energéticamente hablando, es lo más eficiente que podrán conseguir. Si comparamos el funcionamiento de una COSPEC comparado con una PRB convencional, ya sea una de piloto con diafragmas, para una PRB convencional, con un flujo nominal, es decir, de diseño de 320 kilogramos hora, si nosotros demandamos entre 0 y 320 kilogramos hora, la presión secundaria van a ser estos puntos y se va a ver que, digamos, este 0 es el set point y 0.5 hacia arriba es que se nos aumenta un poco o nos disminuye un poco la presión. Pero durante este rango de presión, digamos, aumenta o reduce, pero se mantiene dentro de lo aceptable. Si nosotros le demandamos más vapor de lo que ella, digamos, en fichas técnicas es capaz de dar, ya a partir de los 400 kilogramos hora se nos cae la presión secundaria. Comparando una COSPEC de mismo tamaño, de mismas características, la capacidad no es de 320. La misma COSPEC o en el mismo diámetro nos pueden suministrar más cantidad de vapor. Eso nos da un aspecto positivo porque quizás a lo mejor una convencional de 1 pulgada, en vez de utilizar una de 1 pulgada, quizás hasta de 1/2 pulgada o 3/4 les puede funcionar. Pero suponiendo que tenemos por tablas capacidad de 500 kilogramos hora, nuestra presión es muy estable, pero si nosotros le demandamos más de lo que ella está diseñada, sigue siendo estable. A veces puede aumentar un poco, pero casi llegándole al doble de su capacidad es cuando empieza a haber problemas de caída de presión. Obviamente la idea no es que trabaje al doble de su capacidad, pero si en algún momento la reductora requiere demandar más vapor de lo que nos dice la ficha técnica, lo va a cumplir y lo va a tratar de hacer lo más preciso posible. Ahora, si nosotros variamos la presión de entrada, es decir, que no tenemos una presión de suministro de línea estable, en una PRB convencional la presión secundaria ya empieza a brincar bastante, a un rango de flujo nominal de 320. A partir de ahí, igual puede que mantenga cierta presión o puede que caiga, entonces vamos a observar que el manómetro empieza a brincar. En la COSPEC, gracias al pistón, nosotros podemos absorber esos picos de presión de entrada y podemos observar que no se comporta de la misma manera, es mucho más estable. Obviamente, a partir de su capacidad nominal, ya empezamos a tener problemas. Pero ya el hecho de que antes de toda esta capacidad, pues garantizamos una presión específica. Por eso nosotros, a pesar de que podemos dar casi 900 kilogramos hora en la misma válvula, nosotros garantizamos nada más 500 óptimos. Ya de en adelante, pues ya es un tema más complejo y hay que revisar el suministro de vapor. Por otro lado, bueno, también en una instalación de reducción de presión convencional tenemos un separador, digamos en este caso uno de placas, una estación de trampeo, un filtro y una válvula reductora de presión de piloto con diafragmas. Si nosotros utilizamos una COSPEC, podemos sustituir el separador, la estación de trampeo, el filtro y la reductora en un solo cuerpo. Entonces solamente necesitaríamos las válvulas, los accesorios de reducción y ampliación de tubería, un bypass opcional, pero todo esto está en esta misma válvula. Y la descarga de condensado puede ir directamente conectado hacia el retorno de condensado sin inconveniente. Ahora, ¿qué ventaja nos trae una COSPEC? Bueno, obviamente el tema de espacio, accesorios, peso, es una válvula mucho más sencilla,
el tiempo de vida útil de estas válvulas puede variar de entre 8 a 15 años. Hemos visto válvulas de hasta 18 años instaladas sin ningún tipo de mantenimiento. Y esto se debe a que estamos entregando vapor seco y limpio a los componentes internos. ¿Ok? Básicamente tenemos muchas ventajas, pero para cualquier información adicional que ustedes requieran sobre nuestros equipos, sobre cómo dimensionar una COSPEC, qué elementos necesitamos, cómo dimensionar las tuberías, pues nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es tlb.com global, o nos pueden mandar un correo al mail info para nosotros darle una atención más personalizada. Digamos que con el tiempo que tenemos es un poco complicado explicarlo todo, pero si quieren algo un poco más detallado, podemos organizar de manera individual este tipo de seminarios en sus instalaciones o vía remota sin ningún inconveniente. También los invitamos a descargar el TLB Toolbox. Como les comentó Miguel, es muy importante sobre todo para la gente que dimensiona tuberías, hacer cálculos de vapor. Ahí tienen toda la información, lo pueden tener para iPhone y para Android. Lo pueden ver a través de nuestra página de internet también sin problema. Y acceder a nuestros recursos y herramientas donde puedan ver animación de productos y artículos técnicos. Espero que les haya sido de gran ayuda toda la información que les estamos compartiendo. Y bueno, seguimos aquí a la orden para cualquier necesidad que tengan. Y por el día de hoy, pues, ha concluido nuestra presentación. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por participar en el seminario. Nos pasamos unos minutitos, pero yo creo que vale la pena mucho el que podamos compartir esta información. Les informo que el próximo seminario, que es un seminario igual que este, es el mismo tema, es para el 21 de agosto, por si tienen ustedes compañeros que no hayan podido participar en el presente. Y el siguiente seminario, que se referirá propiamente a la administración de sistemas de vapor, que se tendrá el 4 de septiembre. Entonces, ese es el programa que tenemos para los próximos dos seminarios. Viernes 21 de agosto, la sesión adicional de este mismo tema. Y el 4 de septiembre será administración de sistemas de vapor. Les agradecemos a todos por su participación. Seguimos en contacto. Se va a tener en breve, en los próximos días, disponible la grabación de esta presentación para su referencia y pues seguiremos en contacto para seguirles mandando las invitaciones y tener esa comunicación de dos vías. Nuevamente les reitero la cuestión de cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan a través de nuestros correos, básicamente el correo de mail-medio info@tlb.com.mx. Y pues agradezco al ingeniero Carlos Betancourt, al ingeniero Miguel Ángel Aguilera por la presentación. También agradezco al ingeniero Manuel González, que estuvo en el control del seminario, y al ingeniero Guadalupe Rodríguez, que estuvo también pendiente de las preguntas y dudas de todos ustedes. Me despido, mi nombre es Armando Chirón, y les agradecemos su presencia al seminario. Hasta luego y muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.